realmente desde el Observatorio Nacional de VIH se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante porque cada día se mejoren los datos relacionados con la epidemia del VIH en el país. Si me regalan por favor la presentación. Bueno, y ustedes van a ver que hay muchísima correlación con los datos frente a lo que acabamos de ver del taller latinoamericano. Bueno, esta es la situación de la epidemia del VIH en Colombia. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la situación actual del VIH en el país. En el país tenemos varias fuentes de información, la primera de ellas es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que todos conocemos, la cuenta de alto costo, y hay otras fuentes de información como son los estudios de prevalencia que se hacen en poblaciones a nivel del país. En cuanto a la situación de la epidemia, pues podemos ver que, ¿este sí me señala? Sí, bueno, que definitivamente el país está teniendo un incremento año a año de los casos notificados. Si ustedes se fijan, más o menos desde el año 2014 rebasamos el promedio de los 9.000 casos notificados al año. Para el año 2016, que es la última base que tenemos ya cerrada del Sistema Nacional de Vigilancia, se reportaron cerca de 11.328 casos. Pasamos de un momento de estar reportando 7.000, 8.000 casos a iniciar más de 10.000 casos al año. Se espera que para este año sean más o menos 13.000, para el año 2017 sean más o menos 13.000 casos nuevos que ingresaron al Sistema de Vigilancia Nacional. Bueno, en el Sistema de Vigilancia Nacional se clasifican los casos notificados como VIH y SIDA, y está también incluida muerte, pero el dato de muerte pues se toma de las estadísticas vitales nacionales que las tiene el DANE. Si ustedes se fijan, ha venido un incremento, una disminución en el número de casos notificados como SIDA, pero hay un momento en que la curva se estabiliza, es decir, seguimos notificando la misma cantidad de casos en estadio VIH y en estadio SIDA. Bueno, este es el comportamiento por sexo. Está muy relacionado con lo que acabamos de mencionar, más o menos el 26% de los casos se presenta en mujeres y el 75% de los casos en hombres, lo que nos da una razón hombre-mujer de 2.9. ¿Qué quiere decir? Que en el país tenemos una epidemia que es predominantemente masculina, pero evidentemente no quiere decir que en las mujeres haya un descenso. Si ustedes se fijan, hay una estabilización de la curva en las infecciones nuevas en las mujeres. Bueno, estas por grupos de edad. Al igual que en muchos países de Latinoamérica, tenemos una epidemia que está fundamentalmente enfocada en los grupos de la edad de 15 a 49 años, en población sexualmente reproductiva. El 77% de los casos se concentra en población de 15 a 49 años, teniendo pues unos picos importantes, ya lo mencionaban previamente, en personas cada vez más jóvenes con diagnósticos. Bueno, este es a nivel departamental. A nivel departamental, el país, la incidencia de VIH-Sida por 100.000 habitantes para el año 2016, tenemos una media del país de 23.1 por cada 100.000, sin embargo hay departamentos o municipios del país que tienen una epidemia, una incidencia muchísimo más alta, como son Quindío, el Atlántico, Risaralda, Casanare, la ciudad de Bogotá, el Valle del Cauca, Bolívar, los Santander, norte de Santander. Y esta es la prevalencia. La prevalencia de VIH-Sida, como en la gran mayoría de los países, se calcula a través de un sistema estadístico que es el Spectrum. El Spectrum es un sistema de ONU-SIDA en el cual, con una serie de parámetros y datos alimentado con datos nacionales, estima las prevalencias del país. Colombia, más o menos desde el año 2014, tiene una prevalencia que no ha disminuido, pero sí está sostenida, una prevalencia de 0.50 para la población de 15 a 49 años. Sin embargo, hay algo que sí nos preocupa y es la epidemia que sigue concentrada y es los datos de prevalencia en poblaciones clave. ¿Estos datos cómo se obtienen? Estos datos se obtienen de los estudios de prevalencia que se hacen a nivel nacional. Si ustedes se fijan, hay un incremento de la prevalencia en ciertas poblaciones. ¿Cuáles? Fundamentalmente mujeres transgénero, que en el año 2012 estaba en 15% y al año 2016 se incrementó al 21.3%. En los hombres que tienen sexo con hombres, que en el 2010 era del 12% y en el año 2016 se incrementó al 14.2%. Tenemos la prevalencia de VIH en personas con tuberculosis, 13%, y otras poblaciones clave, como los PID,
5.14%. Hay unos datos que nos llaman la atención y es la disminución de prevalencia en mujeres trabajadoras sexuales y en habitantes de calle. Hay una disminución significativa, lo que no quiere decir que es que esté controlada en ellos la epidemia, probablemente es que tengan una mayor mortalidad estas poblaciones clave. Bueno, este es el dato preliminar del cierre de la cohorte de transmisión materno-infantil del año 2016. En esto, digamos que el país ha tenido avances muy importantes en el control de la transmisión materno-infantil del VIH. Si ustedes observan, el primer dato del 2008 teníamos una transmisión de 5.8% y ha venido en una disminución progresiva hasta el año 2016, el dato, reitero, preliminar, porque no se ha cerrado la cohorte todavía, del 2.4%. Esto es muy importante. Sin embargo, si vamos a mirar los datos a nivel departamental, encontramos una importante evidencia de la inequidad en el acceso a los servicios de salud, porque aún tenemos departamentos como lo es el Casanare, Boyacá, Risaralda, Caldas, que tienen una alta tasa de transmisión materno-infantil. Tal vez esto nos está llevando a que el país todavía no haya cumplido la meta de eliminación de la transmisión materno-infantil. Por otra parte, tenemos datos muy interesantes frente al tamizaje en las gestantes que tienen que ver con hepatitis B y con sífilis gestacional. Si miramos, el país tiene unas brechas muy grandes frente al tamizaje de las gestantes. En sífilis, la brecha es del 41.2% de tamizaje para gestantes en sífilis y para hepatitis B casi del 60%. 58.7% de las gestantes no son tamizadas para hepatitis B. Esta es la tasa de mortalidad. Si vemos, la mortalidad ha tenido altas y bajas. En los últimos años ha tenido un pequeño incremento. La última tasa para el 2016, ya con la base del DANE cerrada, es de 5.4 por cada 100.000 habitantes. Si ustedes se fijan, no hemos disminuido la mortalidad definitivamente, que es lo que uno esperaría, teniendo los pacientes en terapia antirretroviral. Evidentemente se mueren muchísimo más los hombres que las mujeres, la tasa en los hombres es más cercana al 8.4 por cada 100.000 y en las mujeres es de 2.4, 2.5 por cada 100.000 mujeres. Este es un gráfico que se hizo de un estudio muy interesante de mortalidad que se hizo entre el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde ustedes pueden evidenciar dónde se encuentra concentrada la mayor mortalidad de VIH en nuestro país, como es pues en parte de la zona sur del país, evidentemente donde tenemos la mayor incidencia en el eje cafetero y algunas zonas de la costa atlántica y los Santanderes. Estos son datos relacionados con coinfección TB-VIH. Tenemos la incidencia de tuberculosis en las personas que viven con VIH, la proporción de personas con coinfección TB-VIH entre las personas con tuberculosis que conocen su estado serológico y el porcentaje de personas con tuberculosis que conocen su estado serológico. Frente a la incidencia para el año 2015, incidencia de tuberculosis en las personas que viven con VIH, el año 2015 se estimó en 2.7%, la proporción de personas con coinfección TB-VIH entre las personas con tuberculosis que conocen su estado serológico es cercana al 14% y el porcentaje de personas con tuberculosis que conocen su estado serológico para el 2016 es cerca del 86.5%. En cuanto tenemos algunas variables de atención. Si ustedes se fijan, los datos nacionales se correlacionan de una manera muy importante con los datos que acabamos de ver del taller, en el cual tenemos una epidemia concentrada, predominantemente masculina. En el país se ha incrementado la prevalencia en poblaciones clave y para eso pues hay que desarrollar una serie de estrategias. Bueno, en cuanto a atención, si ustedes pueden ver, año a año se ha incrementado el número de personas que han ingresado. Esto es tomado de la cuenta de alto costo de VIH. La cuenta de alto costo, para los que no son del país, es un sistema de información en el cual se reportan todas las variables relacionadas con la atención integral en VIH. Si vemos para el año 2015, que es el último reporte oficial que tenemos de la cuenta de alto costo, teníamos 73.465 personas incluidas y en atención, de las cuales el 60% son del régimen contributivo, el 37% del subsidiado y un porcentaje más pequeño de los regímenes de excepción y algunos no asegurados. Esta es la proporción de cobertura de terapia antirretroviral.
Si ustedes ven, pues el país ya hace un tiempo tiene por encima del 90% de cobertura de terapia antirretroviral, la última oficial reportada es del 2015, que es de 94.29%, sin embargo, si este dato pues nos llama muchísimo la atención, que es el porcentaje de personas con diagnóstico temprano en VIH. Este es un indicador que se reporta al Departamento Nacional de Desarrollo como parte del Plan Nacional de Desarrollo, y pues realmente el tamizaje temprano, como ustedes lo pueden ver, no alcanza ni siquiera el 20% en el país. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la cascada, las metas 90-90, que creo que resume en gran parte cómo estamos en el tema de la atención. Y esta es la cascada del año 2015, la 2016 está en construcción, ya saben que se alimenta, parte de estos datos se alimentan de la cuenta de alto costo. Si ustedes pueden ver para el año 2015, teníamos estimadas, la estimación de personas que viven con VIH se hace con base en el Spectrum. Cada una de estas, columnas o pilares de la cascada de atención tienen una fuente de información. La primera de ellas es la estimación del Spectrum, que se hace con base en la prevalencia que tiene el país, que es de 0.5, se estimó para el 2015 148.000 personas viviendo, estimadas con VIH. De esas vivas que conocen su diagnóstico, que es la segunda columna, tenemos 94.000, ya ahí tenemos nuestra primera brecha del primer 90. Es decir, que del 29 al 30% de las personas estimadas que viven con VIH no tienen un diagnóstico en nuestro país. Bueno, la siguiente columna, que son las personas ligadas en atención, no hace parte de las 90-90-90, pero sí llama muchísimo la atención que en nuestro país más o menos el 25% de estas personas vivas que conocen su diagnóstico no han sido ligadas en atención. Bueno, vamos a ir a la siguiente columna, que es el siguiente 90, que son las personas que están en terapia antirretroviral. Si ustedes pueden ver, bueno, esto es una cascada, ¿no? Si ustedes pueden ver, ¿por qué las retenidas en atención son menos que las que están en terapia antirretroviral? Porque evidenciamos que hay personas que están en terapia antirretroviral, pero que no están asistiendo a los controles o que no tienen un control médico seguido y continuo. En cuanto a la terapia antirretroviral, el tercer 90, recuerden que el tercer 90 es que el 90% de las personas estimadas estén en tratamiento antirretroviral, tenemos una brecha del 46%. Si se fijan ustedes, tenemos 94.000 personas vivas que conocen su diagnóstico, pero apenas 65.000 en terapia antirretroviral. Y en cuanto al tercer 90, tenemos hay una cosa, y la meta del tercer 90, que es la carga viral suprimida, es la internacional, pero Colombia, el Ministerio de Salud decidió tomar como referencia también carga viral indetectable. Entonces tenemos dos valores, para el tercer 90, que es 90% de las personas que viven con VIH que tengan carga viral suprimida, tenemos una brecha del 53%, y carga viral indetectable, pues evidentemente es un poco más, que es del 62%. Esto es como vamos frente a las dos cascadas, ya a final del año tendremos la cascada 2016. Hemos avanzado evidentemente en el cumplimiento de las metas, pasamos de un 61% a un 71% en el primer 90, de un 45% a un 54% en el tercer 90 y de un 40% a un 47% en el tercer 90. Esto es, digamos, es un dato alentador, pero todavía nos falta muchísimo. La pregunta es que ustedes planteaban, ¿vamos a llegar? Probablemente no vamos a llegar. Y esto es cómo está Colombia frente al resto del mundo. Aquí está, aquí a la izquierda está Colombia, esta es la global, la cascada global. Estamos un poquito mejor que la cascada global, pero si nos comparamos con países, por ejemplo, que tienen epidemias desconcentradas, pues no es que estemos muy bien. Por ejemplo, Zimbabue, no estamos realmente muchísimo mejor que países que tienen epidemias desconcentradas. Estamos muy parecidos a Perú, sin embargo, trabajo por hacer hay y bastante. Estos son indicadores de gestión del riesgo que se reportan en la cuenta de alto costo. Me decía el doctor Martínez ahorita, bueno, tenemos muchos rojos, bueno, sí un poco. Estos son unos fundamentales, que es el porcentaje de gestantes tamizadas. Para el 2016 estaba en el 85%, ya tenemos un reporte preliminar, todavía no oficial, de la cuenta de alto costo del 89% para el 2016, para el 2017, perdón, porcentaje de menores de 6 años con profilaxis postnatal para VIH, pues 92%,
Estudio de transmisión materno-infantil en menores de 6 meses expuestos, 70.6%. El porcentaje de cobertura de terapia antirretroviral, ya lo mencionamos, 94.2%. La realización de CD4 en personas que viven con VIH en el periodo sin terapia antirretroviral en el cohorte, 53.1%. Carga viral para las personas que viven con VIH, 86%, y las personas con TAR con carga viral indetectable en 57%. Bueno, esto ya la mencionamos, que el tamizaje realmente, el diagnóstico temprano realmente es mínimo. Se ha decidido tomar como tamizaje, como diagnóstico, perdón, temprano, personas con 500 CD4. Y estos son unos datos muy interesantes que tal vez nos ayudarían a pensar, a decir, bueno, ¿por qué no estamos logrando las metas y por qué no estamos teniendo control sobre la epidemia? Acabamos de hacer una evaluación de la respuesta nacional hace más o menos unos 2 o 3 meses, y estas son algunas de las cosas que evidenciamos. Comportamientos sexuales en poblaciones clave. Esta es una de las variables que además se evalúa también a nivel internacional, que es el porcentaje de poblaciones clave que utiliza o menciona haber utilizado condón durante la última relación sexual con su pareja ocasional. Entonces, si vemos, el dato es dramático. En el 2010, en el estudio del 2010, los hombres que tienen sexo con hombres, el 65% mencionó o declaró haber usado el condón en su última relación sexual con una pareja sexual ocasional, y disminuyó dramáticamente al 15%, lo que quiere decir que el 85% de los hombres que tienen sexo con hombres no utilizan condón con parejas sexuales ocasionales. Frente a las mujeres trabajadoras sexuales, es bien interesante porque ellas tienen 3 mediciones o 2 mediciones diferentes. Una es con su pareja sexual ocasional, con su cliente y con su pareja estable. Trajimos aquí con la pareja sexual ocasional. Si ustedes ven, no es que sea muy alto el uso del condón, pasó del 29% al 31%, sin embargo el 68% de las mujeres trabajadoras sexuales no usan el condón o el preservativo con su pareja sexual ocasional. En mujeres trans, pues ya podemos ver que ellas de manera interesante tienen más uso de condón que los hombres que tienen sexo con hombres. Estos datos son todos tomados de los estudios de prevalencia de prácticas sexuales y comportamiento que hace el país, y en las personas que se inyectan drogas, pues el escenario es aún peor, tienen muchísimas condiciones y características de vulnerabilidad, y si ustedes ven, entre el 88 y el 82% no utilizan preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. Este fue un estudio realizado en Pereira y Medellín, los datos de 2014-2016. Esto es lo que yo les mencionaba de las mujeres trabajadoras sexuales. Ellas sí utilizan preservativo casi en el 100% de las relaciones con su cliente, por el ejercicio pues, de su trabajo. Y este otro dato que es bien interesante, que es el porcentaje de poblaciones clave que se sometieron a prueba en los últimos 12 meses, y además de eso conocen su resultado. También hay unas brechas muy importantes, se ha incrementado, sin embargo nos falta mucho por hacer. En la proporción de hombres que tienen sexo con hombres que tienen prueba en los últimos 12 meses, del 2010 al 2016, se incrementó en 6.5%. Sin embargo, todavía el 73% de los hombres que tienen sexo con hombres no tienen una prueba en los últimos 12 meses, y menos pues van a conocer su resultado. Esto es con mujeres trabajadoras sexuales. Realmente ellas se ha llevado una concientización bien importante, y se incrementó del 2010 al 2016 en el 45%, con ella se ha disminuido muchísimo la brecha. En las mujeres trans también se ha incrementado el tema del tamizaje para pruebas, sin embargo la brecha persiste y es por encima del 50%. 50% de las mujeres trans, recuerden el dato de la prevalencia, 21% de prevalencia de VIH en mujeres transgénero. Sin embargo, todavía el tamizaje tiene una brecha muy importante, el 57%. Para habitantes de calle, hombres y mujeres, si ustedes ven, pues la brecha casi que ni hablar, del 84 al 79% de los habitantes de calle no tienen una prueba de VIH. Por esa razón, nosotros decimos no es coherente que haya una disminución en la prevalencia en habitantes de calle, probablemente es que se están muriendo de VIH y no lo sepamos. Hay un estudio que se realizó en población privada de la libertad en el 2012, en el cual se evidenció que el 10% de la población privada de la libertad, se tenía o se había realizado una prueba de VIH en los últimos 12 meses.
Con esto ya termino y concluyo mi presentación. Estamos abiertos a cualquier cosa que requieran del Ministerio con muchísimo gusto. Son datos muy interesantes y se correlacionan definitivamente con lo que acabamos de ver del taller latinoamericano. Muchas gracias para todos.